El viento soplaba con una ferocidad poco común para esa época del año, arrastrando consigo promesas de nieve y silencio. En medio de aquel paisaje inmóvil, la figura de Elena Ramírez permanecía sentada junto a la ventana de su pequeña cabaña en las colinas de Montana. Sus dedos temblorosos recorrían las páginas gastadas de un cuaderno de cuero donde llevaba un registro meticuloso de todo lo que aún le quedaba. 2 latas de frijoles, media bolsa de harina, más gusanos, ¿qué grano? 3 papas marchitas en el sótano. Cada anotación era un eco de escasez, una cuenta regresiva hacia el hambre. A su alrededor, el silencio pesaba más que el frío. La estufa apenas ardía, la leña se agotaba, y su pierna herida desde el accidente no le permitía ir a buscar más. Fuera, el cielo se tornaba gris oscuro. El invierno llegaba temprano ese año, y ella no estaba preparada. El sonido del lápiz raspando contra el papel fue interrumpido por un espasmo de dolor que atravesó su muslo como un rayo. El accidente había ocurrido 3 meses atrás, cuando su yegua se asustó con una serpiente en el sendero del bosque. Elena había caído por un barranco y el hueso de su pierna había crujido al chocar contra las rocas. El médico del pueblo hizo lo que pudo, pero la fractura no soldó bien. Ahora caminaba con dificultad, apoyada en una muleta que ya comenzaba a astillarse. 3 meses de dolor constante. 3 meses sin cabalgar. 3 meses viendo cómo su rancho, antes próspero, se consumía lentamente bajo el peso del hielo. Cada paso hasta la estufa era una lucha. Cada movimiento un recordatorio de su fragilidad. Pero no había tiempo para lamentarse. Todavía tenía animales que cuidar. Y aunque apenas quedara comida, aún quedaba orgullo. El sol apenas atravesaba las ventanas cubiertas de escarcha. Elena apretó contra su cuerpo el suéter viejo de su padre, buscando un calor que ya no existía. Caminó con esfuerzo hasta la cocina. Sirvió un cuarto de taza de avena aguada, sin leche, sin azúcar. La última vaca murió congelada semanas atrás, y no quedaban más alimentos frescos. Al anotar el desayuno en el cuaderno, su mano tembló, tanto que apenas pudo escribir la fecha. Bajo esa entrada garabateó la temperatura, -18. Las letras parecían decirle que su tiempo se acababa. Afuera, la tormenta se alzaba como una amenaza tangible. Los viejos del pueblo habían advertido que este invierno sería brutal, pero Elena, como su padre, nunca había sabido rendirse. Cerró el cuaderno con fuerza y se obligó a mantenerse de pie, aunque su pierna gritara lo contrario. Sobre el escritorio, una carta sin abrir la observaba como un reproche silencioso. Era de su hermana Mariana, desde Nueva York. El sobre, con su caligrafía elegante, seguramente contenía otra súplica para que abandonara el rancho y se marchara con ella a la ciudad. Pero Elena no podía. Aquellas tierras eran más que propiedad. Eran la herencia de su familia, los sueños de su madre, el lugar donde había enterrado a sus padres. No iba a dejarlo todo atrás, no sin luchar. Tomó aire profundamente y se acercó a la ventana. Las nubes se acumulaban con rapidez. El viento silbaba como si quisiera arrancar las puertas de su casa. Todo indicaba que no sobreviviría otra semana sin ayuda, pero no iba a pedirla. Nunca lo había hecho. No ahora, no mientras aún pudiera moverse. A kilómetros de allí, Tomás Herrera observaba el cielo con preocupación desde la ventana de su oficina en el rancho Los Robles. Era el hombre más rico de toda la región, dueño de cientos de cabezas de ganado y de hectáreas de tierra que se extendían más allá del horizonte. Pero lo que más lo definía no era su fortuna, sino su carácter. Nunca olvidaba a quienes pasaban necesidad. Sobre su escritorio, un telegrama esperaba su atención.
Elena Ramírez atrapada, detenida por lesión, sola, suministros bajos, tormenta inminente. Mariano Suárez envía aviso. Al leerlo, Tomás sintió una punzada en el pecho. Conocía a Elena solo de oídas, pero siempre la había respetado por su coraje. Ella sola había transformado el rancho de su padre en uno de los mejores criaderos de caballos del territorio. Incluso después del accidente se negó a vender. Su capataz, Diego Morales, apareció en la puerta frotándose las manos por el frío. Los animales ya están en los establos. La tormenta viene más fuerte de lo que creíamos. Tomás no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Qué sabes del rancho Ramírez?, preguntó finalmente. Diego se encogió de hombros. La hija de Ezequiel lo lleva ahora. Dicen que es terca como una mula. Rechazó la ayuda de Mariano hace un par de semanas. Tomás recordó a su hermana Clara, muerta hacía años en circunstancias similares. También había insistido en pasar el invierno sola. Cuando fueron a buscarla, ya era tarde. «Sila relámpago», dijo con voz firme, «y prepara mi abrigo de invierno». Diego lo miró como si estuviera loco. «¿Vas a salir en este clima?» Tomás solo asintió. En su interior, algo le decía que no podía permitir otra muerte por orgullo. Preparó su mochila con precisión. Botiquín médico, alimentos secos, cerillos impermeables, mantas térmicas. Cada objeto tenía su razón. Había aprendido que sobrevivir en el invierno no era suerte, era preparación. Mientras recogía sus cosas, pensaba en Elena, una mujer que había desafiado a la adversidad, que había resistido más de lo que muchos hombres hubieran soportado. Sabía que quizá ella no aceptaría su ayuda, pero iría de todas formas, porque había promesas que no podían romperse. Porque en 1900, un mundo como ese, nadie debía enfrentar el invierno solo. La nieve comenzaba a caer cuando Tomás Herrera montó a Relámpago, su semental de mayor resistencia. El animal resoplaba, inquieto por el cambio en el aire, pero se mantuvo firme bajo el peso de su jinete. Tomás echó un último vistazo al rancho Los Robles, ahora completamente preparado para enfrentar la tormenta. Los establos estaban llenos, los trabajadores seguros, y cada rincón de la propiedad protegido contra el frío. Aún así, había algo que lo empujaba a partir, algo más poderoso que la lógica o la comodidad, la promesa que una vez no pudo cumplir. No iba a repetir ese error. Mientras la primera ráfaga de viento golpeaba su rostro, apretó la mandíbula y espoleó al caballo. Tenía que llegar antes del anochecer. No sabía si Elena seguiría con vida cuando llegara, pero no podía permitirse no intentarlo. Su hermana Clara no había tenido esa segunda oportunidad. Elena sí. Los copos eran grandes y pesados, cayendo con una intención que no dejaba dudas. El invierno no jugaba. Tomás se aferró al abrigo grueso que llevaba, el mismo que usó cuando rescató a una familia atrapada en las montañas años atrás. Cada herramienta en sus alforjas había sido seleccionada con intención. Medicina, vendajes, carne seca, una estufa portátil que el herrero del rancho había diseñado para él. Hasta el pequeño Billy, el mozo de cuadras, había contribuido, con su brújula heredada. Todos sabían que esto no era una salida común, era una misión, una que podía costarle la vida. A lo lejos, los picos nevados desaparecían bajo una capa blanca cada vez más espesa. El mapa que llevaba en el bolsillo interior estaba marcado con rutas alternas y refugios, por si el camino se volvía intransitable. Sabía exactamente dónde estaba cada cabaña abandonada entre su rancho y el de los Ramírez. En su mente repasaba el trayecto como si cada curva estuviera tatuada en su memoria. Seguir el arroyo de los Pinos durante la primera hora, luego girar al este en la colina del Rayo, manteniendo los dos picos al norte.
En condiciones normales, sería un viaje de 3 horas, pero con esta ventisca podía convertirse en una odisea. Su caballo, criado en la montaña, pisaba firme, pero Tomás no se confiaba. Sabía que bastaba una desviación de unos pocos grados para perderse completamente. El frío ya le mordía los dedos y la escarcha cubría su barba. Sin embargo, no se detendría. Cada minuto contaba. Cada paso lo acercaba a esa mujer que ni siquiera conocía, pero cuya lucha merecía ser reconocida. Porque lo que Elena Ramírez había hecho sola era más que admirable, era heroico, y él no iba a dejar que el invierno apagara esa llama sin luchar. A kilómetros de allí, Elena se envolvía en todas las mantas que le quedaban. La estufa se había apagado, y aunque intentó encenderla de nuevo, la caja de cerillos solo tenía una última esperanza. Un solo fósforo con la punta roja que representaba su última posibilidad de calor. Sus dedos, entumecidos y febriles, temblaban tanto que le costaba sostenerlo. Al intentar encenderlo, nada sucedió. El fósforo estaba demasiado frío, el horror la atravesó como una puñalada. Cayó al suelo al intentar levantarse para calentarlo con su cuerpo, y el fósforo se deslizó debajo de la estufa, fuera de su alcance. La caída le reavivó el dolor en la pierna, y un grito ahogado se le escapó. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la fiebre que comenzaba a consumirla desde dentro. Supo, con la lucidez que da la desesperación, que si no se levantaba, moriría allí mismo. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró por el suelo de madera hasta quedar más cerca del horno. Su única esperanza era recuperar algo de calor. Reloj de bolsillo de su padre cayó de su abrigo al arrastrarse. La tapa se abrió y el tic-tac constante siguió marcando el tiempo con una crueldad implacable. El reloj funcionaba. Ella ya no. Su mente empezaba a divagar. Creyó ver a su madre en la esquina colgando ropa como solía hacer, pero era solo su abrigo, moviéndose con el viento que se colaba por las rendijas. Escuchó cascos afuera, pero debía ser su imaginación. Nadie estaría tan loco como para salir con ese clima. O tal vez sí. Tal vez la voz que creyó oír llamándola también era real. «Lo siento, papá», murmuró, sin saber si hablaba en voz alta o si su mente ya deliraba. El frío era casi acogedor. Por primera vez en semanas no sentía dolor. La oscuridad se cerraba como una manta suave y pesada. Sus ojos apenas se mantenían abiertos. Una parte de ella suplicaba seguir consciente, pero otra le rogaba que descansara, que dejara de luchar. Pensó en sus caballos, en los pobres Trueno y Niebla, solos en el granero. Al menos ellos tenían heno. Al menos se tenían el uno al otro. Cerró los ojos, el reloj aún marcando segundos que ya no le importaban. El viento afuera aullaba como si celebrara su derrota. Fue entonces cuando un ruido diferente rompió la monotonía. Un golpe seco, madera astillada, el crujido de una puerta cediendo ante una fuerza imparable. No estaba segura si era real. Tal vez solo era su mente, aferrándose a una última esperanza. Pero luego, una voz resonó en la oscuridad, fuerte, decidida. «¿Señorita Ramírez?» El calor de una linterna iluminó la cocina. Un hombre se arrodilló junto a ella. «No otra vez, no otra vez». Tomás envolvió el cuerpo helado de Elena en su abrigo grueso mientras apilaba leña y encendía la estufa con manos firmes. Usó fósforos de su propia caja impermeable y las llamas comenzaron a crecer. «Estás a salvo ahora. Ya estoy aquí». El cuerpo de Elena era liviano, demasiado. La levantó con facilidad, la acomodó en una manta junto al fuego y comenzó a prepararle agua caliente. Le revisó el pulso, apenas perceptible pero presente. Era suficiente. No había llegado tarde. No esta vez.
Con movimientos rápidos y entrenados, cerró todas las persianas, selló las corrientes de aire y comenzó a derretir nieve para tener agua potable. Cada minuto que pasaba, el color volvía lentamente al rostro de la mujer. Se negó a bajar la guardia. Sabía que ella aún estaba en peligro, pero también sabía que mientras respirara tenía una oportunidad. Cuando finalmente Elena abrió los ojos, no supo si estaba soñando. La fiebre le nublaba la vista, y el rostro que la observaba parecía sacado de una historia que su madre solía contar. «Eres real», susurró. «Tan real como tú», respondió él ofreciéndole una taza de agua tibia. Pequeños sorbos. Ella obedeció, aunque cada trago parecía una montaña que escalar. «¿Los caballos?», logró preguntar. «Están bien. Fui primero al establo, les di agua y más heno». «¿Quién eres?» «Tomás Herrera, del rancho Los Robles. Mariano me mandó un mensaje. Vine tan rápido como pude». Elena parpadeó. El nombre le sonaba vagamente. «¿El rico?», Tomás sonrió. «Culpable». Ella negó con la cabeza. «No pedí ayuda, tampoco mi hermana, y por eso murió». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como cenizas en el aire. El silencio fue largo, solo interrumpido por el crujido de la madera al arder. Elena lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. «¿Por qué viniste?». Tomás sostuvo su mirada. «Porque tener dinero no significa nada si no lo usas para ayudar. Porque nadie debería enfrentar el invierno sola». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Traté de ser fuerte», murmuró. «Y lo fuiste», respondió él, «lo suficiente para sobrevivir hasta que llegara alguien». En ese momento, el fuego dejó de ser solo calor físico. Se convirtió en símbolo de algo más, de esperanza, de humanidad, de una segunda oportunidad. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro de aquella cocina, por primera vez en semanas, había vida. La fiebre no había cedido del todo, pero el color en las mejillas de Elena era una señal alentadora. Tomás, sin separarse de su lado, continuaba vigilándola con la precisión de alguien que había aprendido medicina en la escuela de la necesidad. En sus primeros años de ranchero, cuando el médico más cercano vivía a 3 días de caballo, había aprendido a vendar heridas, a reconocer los síntomas de hipotermia, a mezclar infusiones curativas con hierbas del monte. Ahora todo ese conocimiento estaba al servicio de una mujer que apenas conocía, pero cuya vida había decidido proteger. Revisaba su temperatura cada hora, la mantenía hidratada y humedecía su frente con paños fríos. Mientras lo hacía, notaba cómo Elena, incluso en el delirio, murmuraba cosas sobre el rancho, sobre cercas rotas, sobre animales. Su sentido de responsabilidad no descansaba, ni siquiera cuando su cuerpo apenas podía sostenerse. Tomás recorría la cocina en silencio, inspeccionando cada rincón. Las alacenas casi vacías hablaban de una estrategia de racionamiento meticulosa. Cada porción medida con disciplina, cada ingrediente utilizado hasta su última migaja. Sobre la mesa encontró un cuaderno con columnas ordenadas, fechas, temperaturas, comidas consumidas. Las últimas anotaciones estaban temblorosas, casi ilegibles. La última decía: «Dios me ayude cuando se acabe». Cerró el cuaderno con respeto, como si se tratara de un libro sagrado. No necesitaba más pruebas para saber que Elena había hecho todo lo posible por sobrevivir. Había resistido sin ayuda, sin quejarse, sin rendirse. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cuántas personas habrían perecido en menos tiempo, con más recursos? Pero allí estaba ella, viva aún, por puro coraje. La tormenta no daba tregua. Las ventanas crujían bajo la presión del viento
y la nieve seguía cayendo como si el cielo hubiera decidido enterrar el mundo. Pero dentro de la casa el fuego rugía con fuerza. Tomás había reforzado la puerta, sellado las rendijas con mantas viejas y reposicionado la cama de Elena junto a la estufa. No podía moverla demasiado, pero necesitaba tenerla cerca del calor. Cada hora le ofrecía caldo, cuidadosamente preparado con los ingredientes que había traído desde su rancho. El sabor reconfortante de la sopa parecía devolverle un poco más de lucidez. En una de esas tomas, Elena abrió los ojos por más tiempo y lo miró fijamente. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte?», preguntó con voz ronca. Tomás sonrió, colocando más leña en el fuego. «El tiempo que sea necesario», no dijo más. No hacía falta. Ambos sabían que no había otro lugar donde él quisiera estar. Los minutos pasaban lentos, marcados por el tic-tac del reloj de bolsillo del padre de Elena, que Tomás había rescatado del suelo y colocado sobre la repisa. Ese pequeño objeto parecía negarse a detenerse, como si insistiera en que la vida continuaba, que los segundos aún contaban. Afuera, el mundo era un infierno blanco. Adentro, el silencio comenzaba a llenarse con el murmullo suave de una mujer que volvía a la vida y de un hombre que se negaba a dejarla caer. En una de las pausas entre cuidados, Tomás se sentó frente al fuego, su mirada perdida en las llamas. Recordaba a Clara. Su hermana también había sido fuerte, también había rechazado la ayuda, también se había creído capaz de resistirlo todo. Y él, por respetar su orgullo, había llegado tarde. No lo permitiría otra vez. No con Elena, no mientras tuviera aliento en el cuerpo. Cuando Elena volvió a despertar, su fiebre había bajado un poco más. Esta vez reconoció el lugar y al hombre que estaba a su lado. «¿Segura que no eres un ángel?», murmuró, apenas consciente. Tomás sonrió, sosteniéndole la mano con suavidad. «Tengo demasiadas cicatrices para eso». Ella esbozó una sonrisa débil, la primera en días. «Gracias. No me agradezcas todavía. Queda mucho invierno por delante». «Entonces, más razón para agradecerte». Cerró los ojos de nuevo, pero esta vez sin miedo. Por primera vez desde el accidente, se permitió descansar, sabiendo que alguien más estaba velando por ella. Tomás no apartó la vista de su rostro. Cada línea de expresión, cada surco en su piel le hablaban de años de lucha, de sacrificios. Y sin embargo, allí, incluso vencida por la fiebre, había una fortaleza que brillaba como una llama débil, pero persistente. Al amanecer del día siguiente, la tormenta comenzaba a amainar. La nevada aún caía, pero el viento había perdido fuerza. Tomás aprovechó ese respiro para salir al establo. Los caballos estaban inquietos pero vivos, bien alimentados y resguardados gracias a su intervención oportuna. Mientras les daba agua, pensaba en Elena, en cómo había arriesgado su vida intentando cuidar de sus animales. El rastro de sus pasos, todavía visibles bajo la nieve, contaban la historia de una lucha desesperada. Recordó cómo la había encontrado, congelada, sola, con los labios azules y el cuerpo inerte junto al horno apagado. Le dolía solo pensarlo. Acarició el lomo de Trueno, el caballo que más se parecía a su propio relámpago. «Está bien», le dijo en voz baja. «Ella está bien». El animal relinchó, como si entendiera. Tomás sonrió. «La vida», pensó, «no siempre te da una segunda oportunidad, pero cuando lo hace, más vale aprovecharla». Al regresar a la casa, encontró a Elena sentada, semi-incorporada contra los almohadones. Su mirada era más clara, y aunque aún débil, se notaba alerta. «Pensé que había sido un sueño», dijo, en cuanto lo vio. «Un sueño con botas embarradas», bromeó él. Ella rió, un sonido rasposo pero real.
Tomás se arrodilló a su lado y le ofreció otra taza de caldo. Esta vez, ella la sostuvo con sus propias manos. ¿Cómo están los caballos? Tranquilos, les di agua y más heno. Relámpago se lleva bien con ellos. ¿Relámpago? Mi caballo, salvaje como yo. Elena sonrió. Gracias, de verdad. No tienes que agradecer. Vine porque quería, porque debía. Ella bajó la mirada. No estoy acostumbrada a que me ayuden. Y yo no estoy acostumbrado a encontrar a alguien que valga tanto la pena. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cálidas como el fuego que crepitaba a sus espaldas. El resto del día transcurrió en una calma extraña, como si la tormenta se hubiese llevado toda la angustia con ella. Elena pudo comer un poco más, y aunque no se levantó, logró mantenerse despierta y conversar con más fluidez. Habló de su rancho, de su padre, de cómo había aprendido a cuidar caballos antes de aprender a leer. Tomás la escuchaba sin interrumpir, fascinado por la vida de una mujer que había hecho tanto con tan poco. Le habló de su hermana, de cómo la había perdido, de lo que significaba para él estar allí ahora, rescatando a otra mujer valiente. No lloraron. No lo necesitaban. El silencio entre ellos decía más que las palabras, y en ese silencio se empezó a tejer algo que ninguno de los dos nombraría todavía. Pero estaba allí, creciendo como las brasas bajo la estufa, esperando el momento justo para arder. Por la noche, mientras revisaba las provisiones y organizaba las próximas tareas, Tomás se acercó al cuaderno de Elena y encontró una página en blanco. Sin pensarlo mucho, escribió una sola frase. Hoy no se rindió. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó donde lo había encontrado. No necesitaba firmarlo. Sabía que ella entendería. Al regresar al cuarto, encontró a Elena dormida, su respiración tranquila, su rostro sereno. El reloj sobre la repisa seguía marcando el tiempo, como una promesa cumplida. Tomás se sentó en una silla junto al fuego, dispuesto a pasar allí la noche. Afuera, la tormenta se alejaba por fin, pero dentro de aquella casa algo más comenzaba a tomar forma. Un vínculo que no pedía permiso. Una conexión que no necesitaba explicaciones, porque a veces las almas heridas se reconocen antes que las palabras, y en ese reconocimiento encuentran refugio. El amanecer del cuarto día llegó con un silencio diferente. Ya no era el silencio opresivo de una casa al borde del colapso, sino uno más sereno, cargado de posibilidades. Elena se despertó antes que Tomás, acurrucada en las mantas que él le había acomodado con tanto esmero. Aún se sentía débil, pero por primera vez en semanas, su cuerpo no estaba dominado por el dolor ni por el hambre. Se incorporó con lentitud, apoyándose en el respaldo de la cama. El bastón que Tomás había improvisado con un tronco tallado descansaba junto a la estufa. Lo tomó con manos temblorosas y se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo erguida. Cada movimiento era una victoria. Avanzó hasta la ventana. Afuera, la nieve lo cubría todo como un manto limpio. El paisaje era frío, sí, pero también hermoso. Y por primera vez, no le parecía una amenaza. Tomás se despertó al escuchar el crujido del piso bajo los pies de Elena. La encontró de pie, apoyada en el bastón, observando el exterior con una expresión que no había visto antes. Paz. ¿Estás segura de que deberías estar de pie?, preguntó suavemente. Ella no se giró de inmediato, pero asintió. Estoy cansada de estar acostada, cansada de sentirme derrotada. Su voz aún era débil, pero cargada de determinación. Tomás se acercó con cautela, listo para sostenerla. Si se tambaleaba, pero ella se mantuvo firme. No pienso hacer locuras, dijo con una sonrisa. Solo necesito recordar cómo se siente estar viva. Él no respondió.
Solo se quedó a su lado, en silencio, compartiendo la vista. A veces no se necesitan palabras para entender que algo dentro de una persona ha cambiado para siempre. Mientras el día avanzaba, ambos se repartieron las tareas. Elena insistió en ayudar con la organización de las provisiones y la planificación de los próximos días. Tomás aceptó, aunque vigilaba cada uno de sus movimientos con atención, no por desconfianza, sino por respeto. Sabía que permitirle contribuir era más importante para ella que cualquier descanso. En la mesa extendieron un inventario nuevo. Cuánta leña quedaba, cuántas raciones podían compartirse, qué reparaciones urgentes debían hacerse antes de la próxima tormenta. Tomás anotaba todo con letra firme, pero dejaba que Elena dictara. Era su casa, su terreno, su legado. Solo estaba ahí para ayudar a preservarlo. Cuando terminaron, ella cerró el cuaderno con gesto solemne. Nunca pensé que volvería a hacer esto, planear el futuro. Él la miró con una expresión suave. Pues acostúmbrate, porque aún hay mucho por delante. Por la tarde revisaron las habitaciones que llevaban semanas cerradas. La mayoría estaban frías, cubiertas de polvo, con muebles tapados y recuerdos enmarcados en las paredes, fotos antiguas de los padres de Elena, trofeos de ferias ganaderas, retratos de caballos que habían sido famosos en su tiempo. Aquí vivía mi padre, dijo abriendo la puerta de una habitación decorada con sobriedad. Nunca cambié nada desde que murió. Tomás observó en silencio. Cada objeto hablaba de una vida entera dedicada a la tierra. Una familia construida sobre esfuerzo. ¿Alguna vez pensaste en venderlo todo?, preguntó con delicadeza. Elena lo miró sin vacilar. Muchas veces, especialmente durante las noches más frías, pero algo me detenía. Una voz, un recuerdo, no sé, algo que decía, este lugar es más que tierra, es historia. Tomás asintió. Entendía perfectamente. Sentía lo mismo por su propio rancho. La conversación los llevó a sentarse junto al fuego una vez más. Elena sostenía una taza de té caliente entre las manos, mirando las llamas, con ojos pensativos. «Perdí a mi madre en una tormenta como esta», dijo en voz baja. «Salió a buscar una yegua que había escapado. Nunca regresó». Tomás se inclinó hacia adelante, conmovido. «Yo perdí a mi hermana en una situación parecida, y también me reproché por no haberla detenido». Ambos compartieron un largo silencio, no de incomodidad, sino de reconocimiento. Dos personas marcadas por el mismo dolor. «Tal vez por eso viniste», continuó ella, «para redimir lo que no pudiste salvar». Él asintió. «Y tal vez por eso no me rendí», dijo ella, «porque aún había algo en lo que creer». El fuego crepitó entre ellos como un testigo silencioso de esa confesión mutua. Algo invisible los unía, algo que iba más allá de la gratitud. Esa noche, Tomás revisó una vez más el techo, las ventanas, las reservas. El clima estaba cambiando de nuevo. El viento soplaba del norte, más seco, más cortante. «Viene otra tormenta», dijo mientras regresaba al interior. Elena asintió, sin miedo esta vez. «Entonces nos preparamos». Esa respuesta tan simple decía mucho. Ya no era la mujer derrotada de días atrás. Había recuperado su espíritu. Juntos reorganizaron las provisiones, reforzaron las entradas y movieron los muebles para aislar mejor las zonas habitables. Se comportaban como un equipo veterano, como si llevaran años trabajando juntos. Y en cierto modo, así era. Porque la conexión que habían forjado en esos días valía más que el tiempo cronológico. Era una alianza nacida del peligro, forjada en el fuego de la necesidad y templada por el respeto mutuo. Ninguno de los dos lo decía, pero ambos lo sentían. Al terminar, se sentaron a cenar un estofado sencillo. Elena comía más que en días anteriores, y eso por sí solo ya era una señal de victoria. «¿Qué harás cuando todo esto pase?»,
preguntó Tomás. Ella pensó un momento antes de responder. Seguir adelante, recuperar el rancho, no dejar que el invierno me venza, él asintió. Y si necesitaras ayuda, no volveré a rechazarla, interrumpió ella. Luego, con una sonrisa traviesa, pero tampoco la pediré tan fácil. Tomás soltó una carcajada. Eso lo sospechaba. El momento fue ligero, casi alegre. Una burbuja de normalidad, en medio de una historia que había comenzado como una tragedia. Y en esa risa compartida, algo se afianzó entre ellos. Una certeza que no necesitaba nombre. Porque a veces el amor no llega como un rayo. A veces se construye día a día, mirada a mirada. Cuando Elena se fue a dormir, Tomás salió al porche. La luna brillaba entre nubes, proyectando sombras suaves sobre la nieve. El frío era intenso, pero no insoportable. Miró hacia el horizonte, hacia donde se adivinaban los caminos que lo habían traído hasta allí. No se arrepentía. No importaba lo que viniera después, sabía que había hecho lo correcto. Volvió al interior, cerró la puerta con cuidado y se acomodó en su silla junto al fuego. El reloj del padre de Elena seguía marcando el paso del tiempo, y en ese tic-tac constante encontró algo parecido a la paz. No por lo que había hecho, sino por lo que aún podía construir. Porque si el invierno enseñaba algo, era que la resistencia no era solo sobrevivir, sino encontrar razones para seguir luchando. Y ahora tenía una razón muy clara. Se llamaba Elena. La madrugada trajo consigo un descenso brutal de temperatura. Cuando Tomás se despertó para avivar el fuego, notó que el aire dentro de la casa era más frío de lo normal. La llama se había reducido a brasas y una fina escarcha comenzaba a formarse en los bordes de las ventanas. Se apresuró a colocar más leña en la estufa, soplando con cuidado hasta que las llamas revivieron. Luego se acercó al rincón donde dormía Elena. A pesar del frío, ella seguía respirando con regularidad. La fiebre no había regresado, lo que era buena señal, pero su piel aún estaba pálida y los músculos de su rostro tensos, como si sus sueños aún estuvieran poblados por fantasmas del pasado. Tomás se arrodilló a su lado, acomodándole mejor las mantas, y se permitió por un segundo observarla con detenimiento. En su rostro endurecido por la vida, había una belleza que el sufrimiento no había logrado apagar. Con el fuego nuevamente rugiendo, se preparó una taza de café fuerte y se sentó junto a la ventana para observar el exterior. La tormenta estaba regresando, eso era evidente. Las nubes eran más oscuras, más densas, y el viento ya comenzaba a soplar con una dirección determinada. El instinto de ranchero le decía que en cuestión de horas estarían completamente aislados. Tenían provisiones, eso era cierto, pero la casa aún tenía puntos débiles. La pared norte, especialmente, había mostrado señales de deterioro tras el último embate del clima. Tomás pensó en sugerir que se mudaran temporalmente a su rancho, al menos hasta que pasara lo peor, pero algo le decía que Elena no lo aceptaría. No después de haber recuperado el control de su vida, no cuando acababa de ponerse de pie de nuevo. Aún así, debía ofrecerle opciones. No se trataba de rescatarla, se trataba de caminar junto a ella. Cuando Elena despertó, el aroma del café fresco la recibió como un regalo inesperado. «¿Ese olor es real o estoy soñando?», murmuró, sentándose con esfuerzo. Tomás le acercó una taza y se sentó frente a ella, muy real y fuerte como para espantar al mismo invierno. Ella lo probó con cautela, y una sonrisa apareció en sus labios. Sabía que no todo lo que traías era medicina. Compartieron el momento con la complicidad de quienes han vivido algo demasiado intenso como para necesitar muchas palabras. Luego, mientras desayunaban pan seco, con un poco de manteca que aún quedaba,
Tomás finalmente habló. La tormenta regresa esta noche, más fuerte que la anterior. Deberíamos considerar mudarnos a Los Robles. Allí estarías más segura. Elena bajó la taza lentamente. Y dejar mi casa vacía justo cuando vuelve a estar viva. Sus palabras eran suaves, pero su decisión firme. Tomás no discutió de inmediato. La observó en silencio, notando la forma en que su mano apretaba el bastón como si fuera un ancla. No estoy diciendo que renuncies, solo que te protejas. Protegerme no significa huir, respondió. Esta casa no ha resistido tantos inviernos para que ahora la abandonemos a su suerte. Él asintió, comprendiendo que forzarla sería insultarla. Entonces, hagamos lo necesario para resistir aquí, dijo finalmente. Pero no lo haremos solos. Tengo materiales en el rancho. Mi gente puede venir, ayudarnos a reforzar las paredes, asegurar el techo. Podemos convertir esta casa en una fortaleza. Elena lo miró con desconfianza. No quiero caridad. No es caridad. Es una inversión. ¿Inversión? Pienso en una sociedad, tus conocimientos y esta tierra, mis recursos. Compartimos trabajo, compartimos ganancias, y si no te interesa, entonces lo hago solo por ti. La propuesta quedó flotando en el aire entre el calor del fuego y el frío de las paredes. Elena no respondió de inmediato. Sabía que Tomás no mentía. Había en su voz una mezcla de respeto y determinación que no buscaba imponer, sino construir. Se levantó con dificultad, caminó hasta la ventana y observó el horizonte, donde las nubes ya comenzaban a arremolinarse. La última vez que alguien me ofreció una sociedad fue hace años, dijo en voz baja, y lo que quería era adueñarse de todo. Yo no vine a quitarte nada, replicó él desde la mesa. Vine a ayudarte a conservarlo. Hubo un largo silencio. Luego, sin volverse, ella murmuró: 2 condiciones. Tomás se levantó. Te escucho. La primera, si vamos a reforzar esta casa, yo también trabajo. No pienso quedarme mirando desde la cama. Aceptado. La segunda, se giró hacia él. Quiero que te quedes, durante la tormenta. No quiero enfrentarla sola otra vez. Tomás asintió sin dudar. Ni aunque me eches con una escoba me iré. Las siguientes horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Mientras Tomás escribía un mensaje urgente a su capataz para que trajeran los materiales, Elena organizaba las herramientas que aún tenía. Trabajaban sincronizados, como si llevaran años haciéndolo. Cuando los hombres de Los Robles llegaron con tablas, clavos y mantas térmicas, encontraron a Elena dando instrucciones con voz firme. Nadie cuestionó su autoridad. No cuando una mujer que había sobrevivido sola a una tormenta estaba dispuesta a levantar su casa de nuevo. Durante la tarde, clavaron refuerzos, colocaron aislantes en las ventanas y redirigieron las corrientes de aire. El ruido de martillos y sierras llenó la casa de vida. Tomás supervisaba todo, pero cada tanto dirigía una mirada hacia Elena. En su rostro no quedaba rastro de derrota, solo una calma determinada. Una mujer que había decidido no rendirse, una mujer que ya no estaba sola. Al caer la noche, todo estaba listo. Las paredes reforzadas, el techo asegurado, el fuego encendido. Elena y Tomás se sentaron frente a la estufa cubiertos con mantas. Afuera, el viento comenzaba a aullar de nuevo. ¿Crees que resista?, preguntó ella. Esta casa ha resistido más de lo que imaginas, respondió él. Y ahora tiene ayuda. Compartieron una mirada que decía mucho más que las palabras. Era una promesa, un pacto silencioso de no volver a enfrentar el frío desde la soledad. Elena cerró los ojos unos segundos, disfrutando del calor. Gracias por no obligarme a irme. Gracias por dejarme quedarme.
El reloj de su padre marcó las 9 con su característico sonido metálico. Un tic-tac que ahora sonaba como el latido de un corazón recuperado. Afuera, la tormenta podía rugir cuanto quisiera. Dentro, la casa era una isla de resistencia y la fuerza de dos almas tercas, por fin unidas. El crujido de la madera al expandirse con el calor fue lo único que interrumpió el silencio durante largos minutos. Elena permanecía sentada en su silla junto al fuego, el bastón apoyado a su lado, mientras Tomás revisaba por última vez las ventanas reforzadas. La tormenta ya estaba en marcha. La nieve golpeaba los cristales como puños helados, pero el interior de la casa se mantenía cálido, protegido por el trabajo de todos. Las sombras danzaban sobre las paredes con el vaivén de las llamas, creando un ambiente casi irreal. «¿Sabes?», dijo Elena de repente. «Cuando estaba sola, pensaba que el silencio era mi castigo, pero ahora entiendo que era solo espera. Estaba esperando esto, este momento». Tomás la miró desde el marco de la puerta. «¿Y qué crees que es este momento?» «Un nuevo comienzo», respondió ella sin dudar. Su voz ya no temblaba, era firme, como si por fin hubiera encontrado el suelo bajo sus pies. Afuera, los vientos rugían como animales salvajes. La nieve se arremolinaba en espirales caóticas, y los árboles crujían como si estuvieran a punto de quebrarse. Pero dentro de la cocina, la tormenta parecía lejana. Tomás colocó una tetera sobre la estufa de leña y se sentó frente a Elena. «¿Qué piensas hacer con la propuesta?», preguntó con suavidad. Ella lo miró sin evasivas. «Pienso que aún no estoy lista para tomar una decisión, pero estoy pensando en algo más grande que mi orgullo». Tomás asintió, aceptando la respuesta sin presión. «Tómate el tiempo que necesites, la puerta está abierta». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué harás si digo que no?». Él sonrió sin tristeza. «Seguiré viniendo a verte. Seguiré trayéndote leña, provisiones, café fuerte, porque la decisión de ayudarte no depende de tu respuesta». Elena cerró los ojos un momento, asimilando sus palabras. La libertad que ofrecía era en sí misma un acto de amor. La conversación se desvió hacia cosas más ligeras. Hablaron de caballos, de cómo Elena había domesticado a Trueno con solo 17 años, de las locuras que Tomás había hecho en su juventud para ganarse el respeto de sus peones. Las risas comenzaron a llenar los huecos donde antes había dolor. Por momentos, el mundo exterior dejaba de existir. Solo estaban ellos, el fuego y el aroma a té que comenzaba a invadir la habitación. «¿Alguna vez pensaste en casarte?», preguntó Elena, casi como quien lanza una piedra al agua y observa las ondas. Tomás no se sorprendió. «Lo pensé, pero nunca encontré a alguien que caminara a mi ritmo. Siempre era yo quien cedía o quien arrastraba. Hasta ahora». Ella lo observó con atención. «¿Y qué te hace pensar que yo no arrastraría?». Él inclinó la cabeza. «Porque tú ya estás caminando, y lo haces sin esperar que nadie te empuje». Elena desvió la mirada, pero no por incomodidad, sino por emoción. Era extraño sentirse vista de esa manera. No como una mujer necesitada, no como una víctima del invierno o de su propia terquedad, sino como alguien capaz, alguien con valor. «Mi padre decía que confiar es como dar cuerda a un reloj», murmuró. «Una vez que lo haces, tienes que dejarlo funcionar». Tomás asintió. «Y cuando se detiene, no lo tiras, lo arreglas». Compartieron una sonrisa que tenía más peso que muchas conversaciones. El reloj del padre seguía marcando el tiempo en la repisa, como si confirmara cada palabra que decían. El té estuvo listo y lo compartieron sin decir mucho más. Las emociones eran densas como el vapor en la habitación, pero también cálidas, reconfortantes. Cada sorbo era un paso más en esa danza lenta entre dos personas que, sin buscarlo,
Habían comenzado a caminar hacia el mismo horizonte. Más tarde, mientras la casa dormía, Elena se despertó por un ruido leve. Se levantó despacio con la ayuda del bastón y encontró a Tomás en la sala, reparando un viejo reloj de pared que no funcionaba desde antes de la primera tormenta. «No sabía que también sabías hacer eso», dijo con voz adormilada. Él se encogió de hombros. «Mi abuelo me enseñó. Decía que un hombre debía saber arreglar lo que amaba». Ella se acercó, observándolo con detenimiento. Las manos de Tomás eran fuertes, curtidas por años de trabajo, pero en ese momento se movían con la delicadeza de un orfebre. «¿Y qué más sabes arreglar?», preguntó medio en broma. Él la miró, y en sus ojos había una respuesta que no necesitaba ser dicha. «Depende de si se me da la oportunidad». El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier declaración. A veces, una promesa empieza con una simple mirada. Antes de regresar a la cama, Elena se detuvo en el umbral. «¿Por qué realmente viniste, Tomás?». La pregunta no era de desconfianza, sino de necesidad. Necesitaba saber si todo aquello era real, si no estaba imaginando lo que sentía. Él levantó la vista del reloj, y sus ojos la buscaron con intensidad, porque sabía lo que era perder a alguien por respeto mal entendido, porque esta vez no iba a quedarme esperando a que fuera demasiado tarde. Ella asintió lentamente. Esa respuesta era más de lo que había esperado. «Entonces gracias por venir antes de que fuera tarde. Gracias a ti por seguir luchando, incluso cuando nadie miraba». El viento golpeó con fuerza las paredes, como recordando que afuera aún reinaba el caos, pero adentro, con el tic-tac de un reloj restaurado y dos almas vigilantes, se había construido una tregua, no con el invierno, sino con sus propios miedos. El día amaneció con una calma engañosa. El cielo, aunque cubierto, no rugía como la noche anterior. La nieve se acumulaba en capas gruesas, silenciosas, pero el verdadero peligro aún estaba en el aire. Elena despertó sintiendo el calor del fuego y el aroma de pan recalentado. Tomás ya estaba en pie, organizando las tareas del día. «Parece que la tormenta nos dio una tregua», dijo él al verla salir de la habitación con su bastón. «O una oportunidad para prepararnos mejor», respondió ella con voz firme. Había algo diferente en su forma de caminar, de sostenerse. Ya no era la mujer debilitada que él había cargado días atrás. Había fuerza en sus ojos, decisión en sus movimientos. Se sentaron juntos a desayunar. Compartieron pan, queso duro y café. Ninguno mencionó la noche anterior, pero ambos sabían que algo entre ellos había cambiado. Una semilla había sido plantada, y no por el frío. Después de comer, salieron juntos al patio trasero. El aire cortaba como navajas, pero ambos iban bien abrigados. La nieve crujía bajo sus botas, y el cielo gris parecía colgar más bajo que nunca. «Quiero revisar la cerca del corral», dijo Elena. «La última tormenta pudo haber movido los postes». Tomás frunció el ceño. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Si esta casa va a resistir, sus límites también deben estar firmes». Él no discutió. Tomás sabía que discutir con Elena era como intentar convencer al viento de que cambiara de dirección. La acompañó en silencio, vigilando cada paso. En el trayecto notó que el bastón que le había hecho ya mostraba signos de desgaste. «Voy a tallarte otro, más resistente», dijo mientras caminaban. «Este ya cumplió su función», respondió ella con una sonrisa. «Me ayudó a volver a ponerme de pie. El siguiente será para caminar por voluntad». Al llegar al corral, ambos inspeccionaron los postes y las cuerdas. Dos estaban ladeados por el peso de la nieve. Tomás comenzó a repararlos, mientras Elena sostenía las herramientas. No era un trabajo difícil, pero sí lento bajo aquellas condiciones. «Recuerdo a mi padre haciendo esto», murmuró ella.
a veces con una sola mano mientras la otra sostenía su pipa. Tomás se detuvo para mirarla. ¿Te pareces a él? En algunas cosas, respondió. Pero él sabía cuándo pedir ayuda. Yo tardé más. Y aún así estás aquí, dijo Tomás. Eso dice mucho. Elena bajó la mirada, emocionada, por la validación. Era fácil olvidar su valor cuando el mundo solo parecía recordarle sus límites. Pero Tomás la hacía sentir distinta, capaz, completa. No por lo que había perdido, sino por lo que había conservado. Su voluntad, su dignidad, su fuerza silenciosa, como la de la tierra bajo la nieve. Regresaron al interior antes de que el viento volviera a intensificarse. Elena colgó su abrigo mientras Tomás avivaba el fuego. El calor volvió rápidamente a sus cuerpos, pero había algo más tibio que el fuego en aquella casa: la presencia mutua. Estuve pensando, dijo Tomás mientras preparaban té, en cómo podríamos dividir responsabilidades si decides aceptar la sociedad. Elena levantó una ceja. ¿Ya estás planeando todo sin que yo haya dicho que sí? Planear no es lo mismo que decidir, respondió él con una sonrisa. Solo quiero estar preparado para cuando digas que sí. ¿Y si digo que no? Entonces habremos pasado unos buenos días arreglando tu casa. La ligereza de su tono suavizaba el peso de la conversación. Elena sabía que no había presión en sus palabras, solo intención de quedarse, de aportar, de construir algo juntos. No solo un rancho, sino una vida. Por la tarde recibieron la visita de Diego, el capataz de Tomás. Llegó montado en una yegua negra, cubierto de nieve y portando provisiones adicionales. El camino está complicado, pero aún transitable, informó, mientras se calentaba las manos junto al fuego. Los hombres del rancho preguntan si vas a volver hoy, patrón. Tomás intercambió una mirada con Elena antes de responder. Diles que me quedo hasta que termine la tormenta. Aquí me necesitan. Diego no objetó. Sabía que cuando su jefe tomaba una decisión no había vuelta atrás. Elena le ofreció una taza de caldo, que él aceptó con gratitud. Tu rancho está en buenas manos, le dijo Diego a Tomás, pero allá también te extrañan. Tendrán que esperar un poco más, respondió él. Luego más bajo agregó, algunas cosas no pueden aplazarse. Elena lo escuchó, y en su pecho algo se afianzó. No estaba sola. No lo estaría más. Cuando Diego se marchó, la noche comenzaba a caer. El cielo se tornaba púrpura, y los primeros copos de una nueva nevada comenzaban a descender. Elena y Tomás reforzaron las persianas, organizaron la leña y calentaron más agua. Las tareas eran simples, rutinarias, pero entre cada una de ellas había miradas, gestos pequeños, silencios cómodos. Compartían el espacio como si lo hubieran hecho siempre. ¿Te imaginas cómo sería esto sin tormentas?, preguntó Elena mientras guardaban los utensilios. Sería más fácil, respondió Tomás, pero quizá menos revelador. ¿Revelador? Uno conoce de verdad a alguien cuando todo se complica. Elena lo observó con detenimiento. ¿Y qué has conocido de mí? Que eres más fuerte de lo que aparentas, más generosa de lo que admites, y más valiente de lo que tú misma sabes. La intensidad en su mirada la hizo desviar los ojos. No por vergüenza, sino por lo que comenzaba a sentir. Esa noche, mientras el viento volvía a azotar las paredes con violencia, se sentaron juntos en el suelo frente a la estufa, cubiertos con una manta gruesa. Compartían una taza de té, pasándosela de mano en mano. Cuando esto termine, dijo Tomás, quiero que vengas a mi rancho. Quiero mostrarte los potrillos que nacieron este otoño y la nueva ala del establo. Elena lo miró, intentando disimular la emoción que se le asomaba en los ojos. ¿Eso es una invitación profesional o personal?
Las mejores asociaciones no distinguen entre ambas cosas. Ella sonrió, pero no respondió. No aún, solo apoyó la cabeza en su hombro. Tomás no dijo nada más. No hacía falta. En el rugido de la tormenta, ellos habían encontrado calma. En medio del caos, un punto de quietud. Afuera, el mundo era inhóspito, pero en aquella cocina, dos corazones comenzaban a latir al mismo ritmo, y eso, para ambos, era suficiente por ahora. La noche había sido más tranquila de lo previsto. El viento no volvió a rugir como en los días anteriores, y la nieve, aunque persistente, caía ahora con suavidad. Al amanecer, Elena abrió los ojos sintiendo el calor de la estufa y el sonido familiar de pasos en la cocina. Tomás preparaba café, como cada mañana desde que llegó. El aroma llenaba el aire con una sensación de estabilidad. Elena se incorporó con lentitud, aún sintiendo la rigidez de su pierna, pero más firme, más viva. Tomó el bastón nuevo que él le había entregado, y al apoyarse en él, notó la diferencia. Era más que un instrumento. Era una declaración, una muestra de que no estaba rota sino reconstruida. Caminó hasta la cocina y allí estaba él, con dos tazas y una expresión cálida que no pedía nada, pero ofrecía todo. Se sentaron juntos a la mesa, compartiendo el desayuno sin prisas. Había una rutina silenciosa entre ellos, una coreografía no ensayada que ya funcionaba con naturalidad. «Mike llegará hoy con más materiales», dijo Tomás mientras le pasaba una porción de pan. «Traerá también los registros de cría del rancho. Quiero que les eches un vistazo». Elena alzó una ceja divertida. «¿Ya asumiste que diré que sí?» «Solo me adelanto. Me gusta tener las cosas listas». Ella no respondió de inmediato. Observó por la ventana, donde la nieve comenzaba a derretirse en los bordes del techo. «Nunca imaginé que el invierno sería el inicio de algo». «Tal vez porque pensamos que el frío solo trae finales», respondió él. «Pero también limpia, renueva, obliga a replantear». Elena asintió. «Y tú llegaste justo cuando más necesitaba replantearlo todo». Mike llegó pasado el mediodía, acompañado por dos hombres más. Traían vigas, herramientas y un fajo de papeles que Tomás tomó con cuidado. «Los planos del establo nuevo», dijo. Elena los extendió sobre la mesa, observando las líneas, las medidas, las proporciones. «Está bien diseñado», comentó, «pero el techo será demasiado plano para esta zona. Acumulará nieve». Tomás sonrió. «Lo sabía. Por eso quería que lo revisaras». Mike intercambió una mirada de complicidad con su jefe. Elena, sin darse cuenta, ya se había convertido en parte de la toma de decisiones. Pasaron la tarde revisando el terreno para la construcción. Elena no se apartaba, aunque el frío mordiera sus mejillas. Con su bastón y su abrigo grueso, caminaba el terreno como lo hacía antes del accidente, con mirada aguda, dando instrucciones, sugiriendo mejoras. Ya no era la mujer en recuperación, era la ranchera otra vez, y todos lo sabían. De regreso en casa, la conversación se tornó más personal. Mike le contó a Elena cómo Tomás había construido su rancho desde cero, enfrentando sequías, deudas y la pérdida de su padre. Ella escuchaba con atención, como si por fin pudiera ver todo el cuadro completo. «¿Y tú?», preguntó Mike. «¿Cómo te hiciste cargo de este lugar?» «Mi padre murió cuando yo tenía 18», dijo Elena. «Mi madre no quería vender, así que me quedé. Aprendí en la marcha, cometí errores, pero cada hectárea de esta tierra tiene algo mío». Mike asintió con respeto. «Eso se nota». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de quienes reconocen la fuerza del otro. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Dentro, se estaban trazando alianzas más profundas que las comerciales.
vínculos que se forjan en la adversidad, pero se consolidan en el reconocimiento. Más tarde, cuando los hombres se marcharon, Tomás y Elena se quedaron en la cocina, revisando juntos los registros de cría. Ella señalaba combinaciones genéticas, él anotaba con rapidez. Podríamos obtener una línea con resistencia al frío y buena musculatura, decía ella, entusiasmada. Y cruzarla con los alazanes del sur, agregaba él. No hablaban de contratos, no discutían porcentajes, solo compartían visión. Y eso era más valioso que cualquier documento firmado. En un momento de pausa, Elena levantó la vista. ¿Te das cuenta de que todo esto, podría haber sido imposible si hubieras llegado un día después? Tomás asintió. Lo sé. Ella respiró hondo. Y sin embargo, aquí estamos. Sí, dijo él tomándole la mano por encima de los papeles. Aquí estamos. Y eso es lo que importa. Esa noche Elena se sentó junto al fuego con su cuaderno en las manos. Esta vez no solo escribió sobre provisiones, escribió sobre planes, sobre caballos, sobre madera, sobre futuro. Tomás entró en silencio dejando su abrigo en el perchero. ¿Escribiendo otra vez? Sí, pero diferente. ¿Diferente cómo? Ahora escribo para no olvidar lo que viene, no solo lo que falta. Él se sentó a su lado, sin romper el silencio. Compartieron el calor del fuego, el crepitar de la leña, el sonido del reloj de su padre marcando el paso constante del tiempo. El invierno aún no ha terminado, dijo Tomás. Pero cuando acabe, quiero que veamos juntos cómo florece la primera primavera. Elena no respondió, pero apoyó su cabeza en su hombro. Ese gesto fue su respuesta. Una promesa sin palabras, una afirmación silenciosa de que, sin importar el clima, ahora caminaban en la misma dirección. El amanecer trajo consigo un resplandor plateado que cubría todo el horizonte. La tormenta había cedido durante unas horas, pero no había señales de que hubiera terminado del todo. Aún así, la claridad permitía ver por primera vez en días los campos, los árboles cubiertos por un hielo brillante y la silueta de las montañas lejanas. Elena observaba el paisaje desde la ventana de la cocina envuelta en una manta gruesa. No era la misma mujer que había estado a punto de morir junto al horno apagado. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su taza de café, que hablaba de una transformación silenciosa. Tomás entró en la habitación, sacudiendo la nieve de su abrigo. Hay una rama caída sobre la barda del corral. Si vuelve a nevar así, podría colapsar. Entonces habrá que reforzarla, dijo ella sin titubeos. No pienso perder nada más este invierno. Se pusieron manos a la obra sin siquiera mediar planificación formal. Ya funcionaban como una unidad. Elena, aún apoyada en su bastón, se movía con precisión. Tomás cargaba las herramientas, le consultaba dónde clavar, qué madera usar. El respeto mutuo se había vuelto instintivo. Mientras trabajaban, pasaron junto a la antigua bodega donde el padre de Elena había almacenado herramientas. Ella se detuvo frente a la puerta. «Hace años que no entro ahí», murmuró. Tomás empujó con cuidado y la puerta cedió entre crujidos. El aire estaba denso, frío, pero lleno de recuerdos. Cajas etiquetadas con nombres de potrillos, ganchos oxidados, viejas sillas de montar. «Aquí es donde aprendí a trabajar», dijo Elena, «donde escuché por primera vez a mi padre decir que los ranchos no se heredan, se construyen todos los días». Tomás la observó en silencio, reconociendo que esa frase también podía definir su propia vida. Mientras reparaban el corral, una ráfaga de viento trajo consigo una nube de nieve suelta que los obligó a cubrirse el rostro. Elena se tambaleó y casi cayó, pero Tomás la sostuvo con rapidez. «Estoy bien», dijo ella respirando con fuerza. «Solo me sorprendió».
Él no respondió de inmediato. Apretó su mano, con firmeza, sin decir nada. Era un gesto que decía más que cualquier frase. «Gracias», susurró ella. No era solo por el equilibrio físico. Era por estar ahí, por no dejarla sola, por sostenerla de todas las formas posibles. Una vez que la ráfaga pasó, continuaron trabajando. Al final de la mañana, la barda estaba firme otra vez. Elena contempló su trabajo con satisfacción. «No sé si todo esto sobrevivirá al invierno», dijo, «pero sé que hice todo lo que pude». «Y eso basta», replicó Tomás. «El valor está en no rendirse aunque no tengas garantías». De regreso en la casa, prepararon una comida caliente. El guiso era sencillo: papas, zanahorias y carne seca. Pero el sabor, potenciado por el hambre y el cansancio, les supo a banquete. Mientras comían, Elena se quedó mirando su plato. «¿Alguna vez te has sentido como si todo lo que habías construido pudiera desaparecer con una sola decisión equivocada?» Tomás levantó la mirada. «Sí. Cada vez que tomaba una decisión por miedo, no por convicción. Yo me quedé aquí después del accidente porque creí que irme sería una traición. A mi familia, a mí misma. Pero ahora me pregunto si fue orgullo o miedo. Tal vez fue ambas cosas», dijo él con suavidad. «Pero sobreviviste, y eso, Elena, no lo hace el miedo». La respuesta la desarmó, porque era verdad, porque ella, aun en sus peores momentos, había peleado por seguir de pie, y ahora podía mirar hacia atrás sin avergonzarse. Por la tarde, mientras el cielo comenzaba a cerrarse otra vez, Elena tomó el cuaderno donde había anotado durante meses sus provisiones, temperaturas y raciones. Pero esta vez no escribió números, escribió palabras. «Hoy reforzamos la barda, comimos caliente y no estuve sola». Al ver la página en blanco llenarse con frases completas, se dio cuenta de que algo en su interior también se estaba reconstruyendo. Tomás entró en silencio, se detuvo junto a ella y leyó sobre su hombro. No dijo nada, solo sonrió. Luego sacó de su abrigo una pequeña caja. «Esto es para ti», dijo. Elena la abrió y encontró un nuevo bastón, tallado a mano, con cintos, detalles de herradura y relieves de hojas. «Es hermoso, hecho a tu medida, para que recuerdes que avanzar no siempre es hacerlo sola». Ella lo sostuvo entre las manos y por un momento no supo qué decir. «¿Te das cuenta de que esto es más que un regalo?», murmuró. «Lo sé», respondió Tomás. «Es una promesa de que no tienes que cargar con todo tú sola». Elena levantó la vista. «¿Y qué pasa si un día no quiero depender de nadie? Entonces yo caminaré a tu lado en silencio, hasta que estés lista para aceptar una mano». Las palabras no eran románticas en el sentido convencional, pero sí profundamente íntimas. Ella sonrió. «Creo que por fin entiendo lo que significa tener un compañero. Y yo por fin entiendo lo que significa construir algo juntos». Afuera, la nevada había regresado, pero el ambiente dentro de la casa ya no era de resistencia. Era de reconstrucción. Ya no estaban solo protegiendo lo que quedaba, sino creando algo nuevo. Un hogar donde las paredes no solo detenían el frío, sino que guardaban historias. Donde cada gesto sumaba a una vida compartida. Al anochecer, se sentaron uno junto al otro junto al fuego. Elena ya no temía dormirse. Ya no se preguntaba si al despertar estaría sola o si la tormenta la habría vencido. «¿Qué sigue después de esto?», preguntó en voz baja. Tomás miró las llamas un momento antes de responder. «Lo que tú decidas, pero si aceptas, podemos planear juntos». «¿Planear qué?». «Una nueva sección del rancho, un establo más grande, tal vez una vida compartida». Ella giró el rostro hacia él, sorprendida por la honestidad. «¿No temes que esto sea solo el efecto de la tormenta?».
Sí, el invierno nos hizo ver quiénes somos. Entonces no es efecto, es revelación. Elena suspiró, asimilando sus palabras. No estaba lista para responder, pero tampoco sentía la necesidad de correr. Por primera vez, el futuro no parecía una amenaza, sino una posibilidad, una promesa que comenzaba con un nuevo bastón tallado y una taza de té compartida. El aire olía a madera fresca y a tierra húmeda. A pesar del frío persistente, se sentía una promesa en el ambiente, como si la propia naturaleza comenzara a inclinarse hacia la primavera, aunque aún cubierta de escarcha. Elena caminaba con su bastón nuevo en mano, acompañando a Tomás por el perímetro del rancho. Observaban el progreso de las reparaciones, evaluaban el terreno para las nuevas construcciones y, sin decirlo, tomaban decisiones conjuntas. Ese granero puede reforzarse en lugar de demolerlo, comentó ella. Los cimientos aún son fuertes. Tomás asintió. Y tiene buena orientación solar. Podríamos convertirlo en área de potreros. Era así ahora, sin ceremonias, sin disputas, una conversación fluida entre iguales. Elena notaba cómo su opinión era considerada de inmediato, sin paternalismo, sin condescendencia. Era respetada no como una mujer que había resistido, mas como alguien cuya experiencia era parte fundamental del plan. Durante la tarde se reunieron en la cocina con dos miembros clave del equipo de Tomás, un carpintero y un veterinario de confianza. Elena lideró la reunión con naturalidad, como si hubiese hecho eso toda la vida. Hablaba con precisión, preguntaba lo justo, ofrecía soluciones prácticas. Tomás la observaba desde su lugar en la mesa, dejando que ella dirigiera. No por desinterés, mas por respeto. Sabía cuándo tomar las riendas y cuándo cederlas. ¿Y si combinamos la sala de partos con el nuevo establo?, propuso Elena. Menos traslados, menos estrés para las yeguas. El veterinario asintió de inmediato. Eficiente y seguro. Me gusta. Cuando todos se marcharon, Tomás sirvió 2 cafés y se los llevó a la galería, donde el sol invernal comenzaba a bajar. «Eres impresionante», dijo él simplemente. Elena bajó la mirada, halagada y sorprendida. «Solo hago lo que aprendí. Pero gracias por mirar como si fuera algo más». Afuera, el día se despedía con una brisa helada que les obligó a acurrucarse bajo una manta. Tomás estiró una lona sobre el banco donde se sentaron y envolvió a Elena con ella sin decir palabra. Era un gesto tan íntimo como cualquier caricia. «A veces pienso que todo esto podría desaparecer mañana», dijo ella, con voz queda, «que es demasiado bueno para ser real». Tomás se giró hacia ella con expresión serena. «Nada que vale la pena se construye sin miedo, pero tampoco sin apuesta». Elena asintió con la mirada fija en la línea de los árboles. «¿Y si apuesto y pierdo? Entonces habrás apostado por ti, y eso ya es ganar». El silencio se hizo entre ellos, pero no era vacío, era denso, lleno de promesas invisibles, como esas semillas bajo la nieve, esperando el momento exacto para brotar. Y en ese instante, Elena supo que ya no quería vivir sin apostar. La noche lo sorprendió aún en la galería, compartiendo historias del pasado. Elena habló de su niñez, de su madre peinándola frente al espejo con manos rudas, pero amorosas, de cómo aprendió a montar antes de saber leer. Tomás, por su parte, relató cómo construyó su primer corral con tablas mal cortadas y clavos torcidos. «Los caballos se escapaban por todas partes», dijo riendo. «Pero aprendí. Golpe por golpe». Se rieron juntos. Una risa sincera, profunda, como si ambos se dieran permiso por fin para dejar atrás la dureza del invierno emocional. «¿Y qué aprendiste de mí?», preguntó Elena de pronto. Tomás se quedó en silencio. Luego dijo: «Que no todas las fortalezas hacen ruido, que a veces el silencio también puede sostener un mundo entero».
Ella se quedó inmóvil, no por incomodidad, sino porque esas palabras habían tocado algo sagrado dentro de ella, algo que necesitaba tiempo para florecer. Días después, con el clima más estable, Elena y Tomás montaron sus caballos para recorrer juntos la linde del terreno. Era la primera vez que ella montaba desde el accidente. Tomás no dijo nada mientras la observaba subir a la silla con cuidado, pero sin miedo. ¿Lista?, preguntó. Elena asintió. Más que nunca. Cabalgaron durante horas, reconociendo límites, evaluando posibles expansiones, recordando historias. En un claro junto, al río helado, detuvieron los caballos y desmontaron. Tomás sacó una manta y una cesta que había preparado sin decirle. Pan, queso, fruta seca. ¿Una cita de trabajo o algo más?, bromeó ella. Ambas, respondió él, con una sonrisa que no escondía nada. Allí, sentados entre los árboles desnudos del invierno, hablaron del futuro, de lo que estaban construyendo, de lo que podría ser. No con promesas vacías, mas con planes concretos, como solo saben hacer quienes ya han enfrentado la peor tormenta. Elena regresó esa tarde al rancho sintiendo un tipo de cansancio distinto. No era físico, era emocional, como si una parte de ella, antes adormecida, hubiese despertado con fuerza. Mientras Tomás organizaba las sillas en el establo, ella se detuvo frente al antiguo portón de madera. Lo tocó con los dedos, sintiendo las marcas que su padre había tallado años atrás. «Aún estás aquí, ¿verdad?», murmuró. No esperaba respuesta, pero el viento sopló suave, y por un segundo se sintió acompañada. Volvió al interior con lágrimas en los ojos, pero sin tristeza. «¿Todo bien?», preguntó Tomás al verla. Ella asintió. Solo recordaba de dónde vengo y hacia dónde voy. Él la abrazó sin hablar. La sostuvo como si supiera que a veces los silencios también necesitan brazos que contengan, porque en ese momento ella no era una sobreviviente, era una mujer que había elegido seguir adelante. Esa noche, cuando el cielo se tornó claro y sin nubes por primera vez en semanas, Tomás la llevó hasta el punto más alto del terreno. Desde allí las estrellas eran una explosión de luz silenciosa. «Aquí vengo cuando necesito recordar que el mundo es más grande que mis problemas», dijo él. Elena se abrazó a sí misma, conmovida. «Gracias por compartirlo conmigo. Gracias por permitirte estar aquí». Se quedaron de pie, sin necesidad de llenar el aire con palabras. A veces, el amor crece en los espacios vacíos, entre gestos, en los momentos donde lo más importante no se dice. Cuando regresaron, Elena anotó en su cuaderno: «Hoy cabalgué, hoy lloré, hoy recordé, hoy elegí». Cerró el cuaderno con una sonrisa. No porque la historia hubiese terminado, sino porque por fin sabía que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo. Las primeras señales de deshielo comenzaron a manifestarse en los bordes del camino que conectaba el rancho con la entrada principal. Pequeños hilos de agua se deslizaban entre la nieve, como arterias que volvían a irrigar un cuerpo dormido. Elena observaba desde el porche, su bastón en una mano y una taza de café caliente en la otra. Llevaba semanas usando la misma chaqueta gruesa, pero esa mañana se la dejó abierta. El aire seguía frío, sí, pero ya no cortaba como antes. Era distinto, había algo nuevo en el ambiente. Vida. Tomás se acercó desde el establo con las manos manchadas de tierra. «¿Lo ves?», dijo apuntando al suelo. «Primer brote». En el borde del jardín asomaba una pequeña flor morada, solitaria, temblando al viento. Elena bajó los escalones y se agachó con dificultad para verla de cerca. «Papá decía que los primeros brotes eran promesas», murmuró, «de que lo peor ya pasó». Esa tarde,
Tomás trajo consigo los papeles del acuerdo formal de asociación. Habían hablado de ello durante días, lo habían discutido todo, logística, finanzas, territorio, estructura. Pero hasta ese momento no lo habían puesto por escrito. Colocó la carpeta sobre la mesa de la cocina y la empujó suavemente hacia Elena. No tienes que firmarlo hoy, ni mañana. Solo quiero que lo tengas cerca. Ella lo observó con atención. Luego abrió la carpeta. El documento era claro, justo. Compartían recursos, dividían ganancias, mantenían la identidad de ambos ranchos. Pero más allá de lo legal, lo que ese papel representaba era algo más profundo. Era el reconocimiento de una confianza mutua, una vida profesional compartida que no necesitaba de anillos ni votos, pero sí de compromiso. Elena cerró la carpeta con cuidado. No necesito más días para pensarlo, dijo. Quiero hacerlo, pero con una condición. Tomás alzó una ceja. ¿Solo una? Ahora. Elena se levantó y caminó hasta la pared donde colgaba una vieja fotografía de su padre a caballo. La descolgó con manos firmes y la colocó sobre la mesa junto al documento. Quiero que firmemos esto aquí, delante de él, porque sin su legado yo no estaría aquí para tomar esta decisión. Tomás asintió en silencio. Ambos se sentaron y con movimientos lentos pero seguros firmaron. El sonido de las plumas sobre el papel fue el cierre simbólico de un ciclo, o inicio de otro. Después de firmar, Elena se apoyó contra el respaldo y exhaló. Nunca pensé que esto llegaría, murmuró. Pero llegó, dijo Tomás, porque lo construiste paso a paso. Se quedaron sentados juntos en silencio, contemplando la hoja firmada. No había euforia, ni gritos, ni brindis, solo una sensación profunda de certeza, de que, pase lo que pase, ese acuerdo era más fuerte que el papel que lo contenía. Al día siguiente comenzaron los preparativos para integrar oficialmente ambos ranchos. Reunieron a los trabajadores, explicaron el plan, repartieron nuevas tareas. Elena tomó la palabra con soltura, acostumbrada ya a ocupar el centro sin necesidad de imponer su presencia. No se trata de fusionar propiedades, explicó. Se trata de unir fuerzas. Los rostros que la escuchaban, algunos escépticos al principio, terminaron asintiendo. Muchos de ellos la habían visto sobrevivir sola durante meses, y ahora la veían liderar junto a un hombre al que también respetaban. Tomás se mantuvo a su lado todo el tiempo, aportando cuando era necesario, retrocediendo cuando era mejor escuchar. Era una dupla que funcionaba porque no había competencia entre ellos, solo suma. Esa tarde recorrieron las nuevas instalaciones juntos. Elena señalaba ajustes, sugería cambios. Tomás anotaba. No había tensión, solo planificación. Trabajo real, trabajo compartido. En una de las caballerizas encontraron a Trueno, el caballo de Elena, recostado sobre la paja. Ella se arrodilló junto a él, acariciándole el cuello. Está más viejo, dijo, pero sigue fuerte. Tomás la observó con ternura. ¿Igual que tú? Ella soltó una carcajada. ¿Estás diciendo que soy vieja? Estoy diciendo que resististe más de lo que cualquier otro habría soportado y que aún te levantas. Se sentaron juntos junto al animal, en ese silencio rural que solo conocen quienes viven del campo. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Elena. No, pero tampoco imaginé que sobreviviría a mi peor invierno, y aquí estoy. Aquí estamos, corrigió ella, porque lo que tenían ahora no era solo una propiedad en común ni una estrategia comercial, era algo más, una forma de mirarse, de entenderse, de acompañarse, que no se podía escribir en ningún documento. Algo nacido de la necesidad, pero fortalecido por elección.
Al caer la noche, la cocina volvió a llenarse del aroma a pan recién horneado. Elena, por primera vez en mucho tiempo, amasaba sin ayuda. Su pierna aún la molestaba, pero ya no la dominaba. Tomás entró con leña bajo el brazo y se detuvo en seco al verla de pie, concentrada, con harina en las mejillas. «Eres una visión», dijo. «¿De qué tipo?» «De esas que hacen que valga la pena salir de una tormenta». Ella sonrió sin dejar de amasar. «Qué poético, Hayes». «Tienes ese efecto en mí, Mitchell». Rieron juntos como si el invierno jamás hubiese existido. Pero ambos sabían que sí, que el frío, el dolor, el miedo habían estado allí, y que por eso ese momento era tan valioso, porque no lo daban por sentado, porque lo habían ganado, porque lo habían elegido. Esa noche cenaron frente al fuego, compartiendo no solo comida, sino una paz difícil de explicar. La primavera llegó sin alardes. No hubo una explosión repentina de flores, ni un deshielo dramático. Fue un cambio lento, constante, como todo lo que realmente importa. Las sombras del invierno retrocedían cada día un poco más, y el sol comenzaba a calentar la tierra de nuevo. Elena caminaba con paso firme hasta el límite de su propiedad. Su bastón, ahora gastado en la base, era menos necesario con cada jornada. A su lado, Tomás sostenía la cerca recién reparada mirando hacia el horizonte con expresión serena. «Parece más verde este año», dijo ella. «No es la tierra», respondió él. «Eres tú». Ella lo miró, confundida. «¿Yo? Tu forma de verla. Antes solo veías la carga, ahora ves el fruto». Elena sonrió, no por coquetería, sino porque esa verdad le dolía y la sanaba al mismo tiempo. Había cambiado, no por él, por todo lo vivido, por lo que había elegido vivir. Aquel día, Tomás la llevó a un rincón del terreno donde el arroyo, recién descongelado, corría claro y suave. Había un banco rústico, hecho con maderas del antiguo granero. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Elena sorprendida. «Cuando te vi sonreír por primera vez sin miedo». Se sentaron juntos en silencio. Allí no necesitaban hablar de ganado, de negocios, de estructuras, solo se permitían estar. Tomás sacó una caja pequeña del bolsillo y la dejó sobre el banco entre ellos. Elena no la abrió de inmediato. «No vine a salvarte», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «Viniste a caminar conmigo». Finalmente abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, sin piedras, con una inscripción diminuta. «Socios, siempre». No lloró, no tembló, solo extendió la mano. «Sí», dijo con voz tranquila. «Pero no porque me salvaste, sino porque me ayudaste a recordar quién era». El verano trajo más cambios. Las crías nacieron fuertes, las cosechas se alinearon con precisión, y el rancho combinado prosperaba más allá de lo que cualquiera había imaginado. Elena ya no usaba el bastón todos los días, pero lo conservaba, colgado en la entrada, como símbolo, como recordatorio. Tomás instaló un nuevo cartel a la entrada del rancho, donde los nombres de ambos se unían sin perder sus raíces. Mitchell and Hayes, cría y coraje. La comunidad entera comenzó a referirse a ellos como una sola entidad, no solo por sus negocios, sino por el modo en que representaban algo raro, una verdadera sociedad entre iguales, no sin discusiones, no sin diferencias, pero con una base sólida, respeto, admiración y una voluntad inquebrantable de crecer juntos. Emma, la sobrina de Elena, pasaba los veranos allí ahora. «Quiero ser como tú», le dijo una tarde, «fuerte y valiente». Elena la abrazó. «Entonces empieza por aprender a confiar». En otoño celebraron un año desde la tormenta. Los trabajadores organizaron una comida comunitaria, con música, risas y abrazos. No era una fiesta lujosa, pero tenía más verdad que muchas celebraciones. Ricas,
Tomás levantó su copa de vino casero, a la mujer que enfrentó al invierno con una pierna rota, una estufa apagada y un corazón intacto. Todos aplaudieron, y Elena, por primera vez, no desvió la mirada ni se encogió. Recibió ese reconocimiento con la cabeza en alto. Después de la comida, Tomás la llevó al establo. Allí, una nueva yegua esperaba, color canela, fuerte y noble. «Es tuya», dijo él, «de sangre nueva, como tú». Elena acarició al animal conmovida. «¿Cómo se llama?» «Eso es tuyo para decidir». Ella sonrió. «Esperanza». El nombre no fue elegido por capricho, fue un reflejo, porque eso era lo que quedaba cuando el invierno pasaba. Una esperanza hecha carne, tierra y decisión. Con el paso del tiempo, la historia de Elena y Tomás comenzó a trascender los límites del valle. No como un romance, sino como un ejemplo de cómo reconstruirse, de cómo no dejar que el orgullo impidiera aceptar ayuda, de cómo la verdadera fortaleza no está en resistir sola, sino en saber cuándo abrir la puerta al otro. Juntos escribieron manuales para jóvenes rancheros, organizaron encuentros de formación y, más importante aún, mantuvieron viva la esencia de lo que los había unido, el compromiso con la verdad, con el trabajo bien hecho y con la capacidad de crecer sin pisotear. Los niños del pueblo sabían su historia, los ancianos la respetaban. Los forasteros querían entender cómo dos personas tan distintas habían logrado lo que parecía imposible. La respuesta siempre era la misma, porque nunca tratamos de cambiarnos, solo de caminar lado a lado. Años más tarde, Elena volvió al lugar donde había caído aquella vez la primera tormenta. Lo había evitado por mucho tiempo, pero ese día lo hizo montada en esperanza. A su lado, Tomás cabalgaba en silencio. El paisaje ya no le provocaba miedo ni angustia, solo respeto. Bajó del caballo, se agachó y tocó la tierra. No había rencor, solo reconocimiento. Allí no solo había comenzado su dolor, sino también su renacimiento. «Gracias», dijo al viento. Tomás se acercó y, sin necesidad de palabras, colocó una piedra con sus iniciales. Un marcador, no de tragedia, sino de transformación. Esa noche, al regresar al rancho, Elena escribió en su cuaderno una última frase. «Sobreviví al invierno, construí primavera y aprendí a florecer en cualquier estación».